en este día tan frío que nos ha tocado, eh, vamos a terminar la lectura de Cicerón y vamos a ver su punto de vista con respecto a la vejez y sobre todo con respecto a la cercanía de la muerte, que es el último punto que nos quedaba por ver. Recordemos que la semana pasada habíamos visto que él llevaba el argumento en contra de quienes criticaban la vejez alrededor de cuatro ideas, ¿no? Quienes criticaban que la vejez apartaba a los ancianos de la vida activa, ¿no? Y él decía, hombre, pues no será en el caso de Pitágoras, ni de Platón, ni de Licurgo, ¿no? Apartará de la vida activa a aquellos a quienes aparte, pero lo que yo tengo ante la vista, decía Cicerón por boca de Catón, son gente que cuando llega a, a la edad avanzada es cuando está en la plenitud de sus capacidades y es el momento en el que cuanto más pueden aportar a la vida colectiva precisamente por la experiencia y por la sabiduría acumulada. Si no llegan en esas buenas condiciones, pues no será por la vejez, será por la mala vida que tuvieron en su juventud, precisamente, ¿no? Por la mala vida que tuvieron en su juventud, que les hace llegar decrépitos y hechos polvo a la vida anciana. El segundo argumento decía Catón, dice, hombre, que también hay quienes se quejan de que cuando llega la vejez se pierde la fuerza física, la agilidad, y citaba el caso de aquel atleta que llegado a la vejez, viendo a los atletas jóvenes entrenarse en la pista, ve sus brazos y dice, están muertos. Y decía, no, idiota, el que está muerto eres tú, ¿vale? Que te crees que a los 70 años puedes seguir haciendo lo que los 20, o peor aún, pretendes medir tu dignidad por la fuerza de tus brazos como si tuvieras 20 años. Y lo único que demuestra eso, pues no es otra cosa que tu necedad. Ni todos los viejos pueden pretender tener la fuerza de la juventud, ni todos los jóvenes pueden pretender tener la fuerza de los atletas. Las personas, viene a decir Catón, somos diferentes y cada una encontramos nuestra excelencia, podemos explotar nuestra virtud, hallar nuestra virtud en cosas diferentes. Y más te vale que busques la virtud y la excelencia en cosas que no decaigan con el tiempo ni con las vicisitudes de la vida, que en aquellas efímeras que puede dar la juventud, como puede ser la mera fuerza física o la brutalidad, ¿vale? El espíritu artístico, la inquietud, la búsqueda de la belleza, la escritura, la poesía, la filosofía, la política, para nada, para ninguna de esas cosas afecta la vejez o el paso de los años en una vida bien vivida. El tercer argumento que quería rebatir Catón era el de que el paso de los años hace que se pierdan los placeres. Ya no se tiene los placeres de la juventud, los sentidos se embotan y cada vez son menos los placeres, las dichas a las que puede acceder el ser humano a medida que pasan los años. Y dice Catón, ¿de verdad que cada vez son menos? ¿O cada vez son placeres menos estúpidos? ¿No? Sí, es verdad que el placer libidinal disminuye, menos mal, y no vamos como sátiros saltando por el bosque detrás de las niñas que van con la ropa a lavar al río, ¿no? Menos mal, ¿vale? Pero, vamos,
quitando esa cuestión, que más que aportarnos placeres, lo que nos trae es dolores de cabeza y esclavitud, el resto de los placeres, hombre, los podemos seguir disfrutando y para ejemplo, aquí tenemos a Marta, no, los podemos seguir disfrutando hasta muy avanzados en nuestra vida, ¿no? Eh, y no solamente los placeres derivados de la contemplación estética, sino los placeres derivados de la acción sobre el mundo, de nuestras manos transformando el mundo. ¿Que no lo podemos hacer con la velocidad y el ímpetu de otras épocas? No, es verdad. Pero quien ha tenido una buena vida y una buena educación, tiene las rutinas y tiene las habilidades adquiridas que le permiten seguir disfrutando y con intensidad la mayor parte, si no todos, de los placeres importantes que trae la vida, incluidos los de la creación artística en cualquiera de sus manifestaciones, incluidas las laborales, políticas o filosóficas. Y en el último párrafo que habíamos estado viendo, y comparto ya pantalla con vosotras, en el último párrafo que habíamos estado viendo, el texto nos decía así: dice, con cuánto afán veíamos ya anciano al señor que citaban antes, a Máximo Cetego. Dice, con cuán afán lo veíamos ya anciano ejercitarse en el arte de la oratoria. ¿Pueden ser comparados los placeres de la bebida, los banquetes, los juegos, el sexo, con aquellos placeres de la mente? Ciertamente, dice Catón, ciertamente estos son afanes de los estudiosos, de los prudentes, de los bien formados, y crecen en proporción a la edad. De ahí aquella afirmación de Solón que aparece en un versículo de su obra: se envejece aprendiendo cada día muchas cosas. Se envejece aprendiendo cada día muchas cosas. Eso es la vida, ¿no? Vendría a decir Catón. Eso es la vida. Aprender. Aprender cada día muchas cosas, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y sí, es verdad, la vida es un largo envejecer. Y en ese largo envejecer, cada día se envejece aprendiendo. Bueno, eso las personas que saben vivir. Las que no saben vivir, bueno, pues la dilapidan su tiempo en esos otros placeres espurios que solamente pueden traer al final hartazgo, insatisfacción o quebraderos de cabeza. Pienso, dice Catón, que no puede existir un placer mayor para el alma que el de aprender. Y ahora, dice Catón, me voy a referir a los placeres de los trabajos de la tierra, con los que yo disfruto enormemente. Placeres que en absoluto le son impedidos a los ancianos. Yo cuando leo este texto siempre me acuerdo de Marta, ¿no? Con su huerto. Al contrario, a mí me parece que están muy de acuerdo con la vida del sabio. En efecto, su actividad se relaciona con la tierra, que nunca rehúsa lo que se le impone, ni tampoco devuelve con reproche lo que recibió. Algunas veces con menor abundancia, pero en la mayoría de las ocasiones con creces. A mí, aunque no me dedico mucho a ella, me agrada la fertilidad natural de la tierra en sí misma. La tierra acoge la semilla esparcida en el surco mullido de arriba abajo. Primero la acoge en sus entrañas, de ahí el nombre de ocatio, rastrillaje. Después difunde la semilla arropada por la humedad de la tierra y su propia calidez
hace brotar la verdura en forma de hierba que, aferrada a las raíces, crece espontáneamente, erecta en un tallo nuboso. Aún muy joven, se encierra en su vaina. Cuando sale de ella, muestra su fruto en forma de espiga y se defiende de los picotazos de los insectos a través de un reborde de aristas. ¿Qué voy a comentar del cultivo de la vid y de su crecimiento? Disfruto con este placer. Os lo digo para que conozcáis perfectamente el sosiego y las diversiones de mi vejez. En efecto, no paso por alto la fuerza generadora de la tierra, la cual hace que crezcan grandes troncos y ramas a partir de un insignificante grano de trigo, de una pepita de uva o de las diminutas semillas de otras plantas. ¿Acaso este engendro de estaquillas, plantones, semillas, vástagos, no producen placer a quien los observa con admiración? Así la vid, que es descendente por naturaleza, cae hacia la tierra a no ser que se la ponga una estaca. Esta vid se asegura con sus propios arcillos como si fuesen manos para mantenerse levantada. La mayoría de las vides las encuentras así. La habilidad de los agricultores, cortando con la podadora la rama que serpentea errática de mil maneras, guía a la vid para que no se enreden sus sarmientos y no se extienda desordenadamente en todas direcciones. En efecto, entrando la primavera, salen entre los nudillos de los sarmientos que han sido cuidados brotes semejantes a las yemas que dan así origen a la uva que aparece, la cual va creciendo por la humedad de la tierra y por el calor del sol. En un primer momento es de sabor agrio, luego resguardada por los pámpanos que no solo le proporcionan una temperatura moderada, sino también la defienden de los excesivos ardores del sol. Cuando madura, su sabor se trueca dulce. Tanto por su fruto como por su hermosura, ¿qué nos puede proporcionar más alegría que la vid? A mí, como he dicho anteriormente, me agrada por su propia naturaleza y por su belleza natural, por la alineación de las filas de estacas y la operación de rodrigar y sembrar por mugrones las cepas, podar unos sarmientos y acodar otros. ¿Qué diré sobre su riego, sobre los surcos, sobre la vina, gracias a la cual la tierra se hace mucho más fértil? ¿Qué he de decir sobre el abono de la tierra? Lo expuse en aquel libro al que denominé de agricultura. El sabio Hesíodo no hizo ningún comentario sobre estas labores cuando escribió acerca de los cultivos del campo. Pero Homero, quien vivió muchos siglos antes, según me parece a mí, presenta a Laertes que palía la añoranza de su hijo cultivando el campo y abonando los árboles. Las labores rústicas son placenteras por las mieses de la tierra, por los prados, por las viñas y arbustos, y también por los huertos, los árboles frutales, por los pastos para los animales, por la vigilancia y el cuidado de las colmenas, por la variedad de todas clases de flores. Igualmente, uno disfruta con las siembras y con la labor de injertar, gracias a los cuales el cultivo del campo se hace mucho más agradable. Ya veis que canto a la agricultura y a la vida en el campo, hecho con una belleza que habría que, habría que pasar 20 siglos hasta Garcilaso de la Vega para encontrarnos en algo parecido, ¿no? A algo de esta belleza. Habría que ir a los campos de Nemorosio y Galatea, ¿no? Para poder encontrar algo que se aproxime a la belleza de este canto de Cicerón a la vida campesina. Y es que la vida campesina, no la de los esclavos, evidentemente, la de los dueños de la tierra, ¿no?
La vida campesina para un patricio romano era el símbolo de la jubilación. Aquello a lo que me puedo dedicar y nutrirme de felicidad y de belleza una vez que las obligaciones de la guerra, la política, los negocios hayan quedado atrás y haya podido ceder el testimonio a las nuevas generaciones, y entonces ya pueda dedicarme a lo que verdaderamente me llena, que es la reflexión, pensar, leer, charlar con los amigos, comer un trozo de queso, como decía Epicuro, en mi jardín, ¿no? Y cuidar las vides, cuidar las flores, cuidar las plantas y verlas crecer. Ese es para un romano y para cualquiera de nosotras el culmen o el modelo de paz y de felicidad, llegado el momento de dejar atrás las preocupaciones de la vida cotidiana. Y aquí nos habíamos quedado. Y nos queda el último paso, cerrar este argumento y ir al último sobre el temor a la muerte. María José, si te apetece, que la semana pasada no estuviste, adelante. Vale. Agrando un poquito el texto para que lo tengáis más fácil. Adelante. Ese podría seguir contando, ¿no? Sí. Vale. Podría seguir contando las numerosas satisfacciones que proporcionan las labores del campo, pero reconozco que lo expuesto ya fue extenso. Os pido perdón por ello. Me he dejado arrastrar por el gran placer que supone trabajar el campo. Además, la vejez es muy locuaz y no quiero que creáis que reivindico la vejez alejada de todos los vicios. En este tipo de vida consumió sus últimos años Curio, ¿no? Es que Sí. después de vencer a los salamitas, a los sabinos y a Pirro. Yo, por mi parte, no puedo dejar de admirar la continencia de este hombre y la disciplina moral de la época contemplando su villa, que no dista mucho de la mía. Se cuenta que a Curio, mientras descansaba sentado al fuego, los samnitas le ofrecieron una gran cantidad de oro y la rechazó respondiendo que a él no le importaba el oro, sino mandar sobre quienes lo tenían. Fijaos qué interesante, ¿no? Un general romano, ¿no? Lo que le interesa es el poder. Es el poder. No, lo de la riqueza es lo de menos. La riqueza es algo relativo, va y viene, ¿no? Pero el poder es lo definitorio, ¿no? Adelante, María José. ¿Acaso un espíritu tan grande podía llevar una vejez disoluta? Pero vuelvo a los agricultores para no volver de nuevo sobre mí mismo. Entonces, en los campos había senadores, es decir, ancianos. A Lucio Quintio Cincinato se le anunció que había sido nombrado dictador mientras estaba arando su campo. Y Cayo Servilio su maestro de caballería, por la orden recibida de él, mató a Espurio Melo porque había sido sorprendido cuando intentaba apoderarse del reino. Desde las quintas se acercaban al Senado Curio y los restantes ancianos. De ahí que desde entonces a quienes se dirigían al Senado se les denominaran viatores. Es decir, la clase dirigente, los Sí. patricios, no vivían en Roma. Roma estaba lleno de ratas, excremento, perros muertos. Sí, los patricios vivían en su quinta, en su casa solariega, era donde se vivía bien, ¿no? Y bueno, cuando había sesión en el Senado, pues oye, pues se iba a debatir. Que había que ir a matar a alguien, pues oye, iban y lo mataban, ¿vale? Sí. Pero su vida, ¿no? Se hacía en sus palacetes, que eran el centro de sus fincas de producción, ¿no? Adelante, María José. Por lo tanto, ¿acaso se puede considerar que la vejez de estos que disfrutaban con el cultivo del campo fue desgraciada? Ciertamente, como ya he comentado,
No sé si mi opinión es más feliz que otra. Para el hombre es muy saludable la labor del campo, no solo como un deber, sino también por el placer. Y por la propia sociedad, por la abundancia de todos los frutos que afecta a la manera de vivir de los hombres. Incluso por el culto a los dioses, pues algunos prefieren este tipo de vida. Espera que me he perdido. Prefieren este tipo de vida para que con verdadero placer podamos volver al estado de bienestar. Es evidente que siempre la despensa del Señor cuidadoso y previsor está llena de vino, aceite, de toda clase de provisiones, y toda su villa es rica. Abundan en ella los cerdos, los cabritos, los corderos, las gallinas, la leche, el queso y la miel. Los agricultores denominan al huerto su segunda despensa. Incluso la caza mayor y menor hace que la vejez sea más placentera, pues llenan los ratos de ocio. Llenan los ratos de ocio y de ejercicio, ¿no? Es decir, detrás de las piezas. Gracias, María José. Continúa la lectura, a ver si estás por ahí. Luisa, por favor. Pues, ¿qué más diré del verdor de los prados? Pues qué más diré del verdor de los prados o los órdenes de los árboles, las especies de viña y los olivos. Para acabar en breve, nada puede haber ni más abundante para gozarlo, ni más hermoso para la vista que un campo bien cultivado. Y no solamente no impide la vejez para gozar de él, sino que llama y convida, pues ¿en dónde pueden los de esta edad ni con más conveniencia calentarse al sol o a la lumbre, o también refrescarse más saludablemente a la sombra con las aguas? Para los jóvenes, las armas, los caballos, las astas, la clava, la lanza, la natación, las correrías, y para nosotros, los ancianos, nos quedan las tabas, los dados, lo que cada uno prefiera, pero sin que aquellos placeres también la vejez puede ser feliz. Las obras de Jenofonte son muy útiles para estos asuntos. Os ruego que las leáis atentamente y las pongáis en práctica. Cómo ensalza extensamente en su economía el cultivo del campo cuando trata del cuidado del propio patrimonio. De sobra sabéis que para él nada era tan agradable como el placer del cultivo del campo. Sócrates cuenta que ante el rey de los persas, Ciro el Menor, ilustre por su ingenio y por la gloria de su imperio, se presentó Lisandro Lacedemonio, hombre de gran virtud, que le llevaba regalos como aliado. El rey se mostró amable en todo con él y le enseñó un campo diligentemente cultivado. Lisandro se quedó admirado por la altura de los árboles, porque estaban ordenados a 3 bolillos, porque el mantillo se encontraba muy bien arado y porque las flores desprendían una mezcla suave y pura de olores. Lisandro comentó que se admiraba de la diligencia con que estaban cultivados los campos y de la habilidad con que habían sido alineados y planificados. Ciro le respondió: así es, porque yo he calibrado los proyectos, yo he calculado también las filas de los árboles. Mío es el diseño y muchos de estos árboles han sido sembrados por mí. Entonces, el mismo rey persa se preciaba de él mismo, de ¿no? haberlo hecho, sí. Dedicar un ratito, ¿no? Pues al campo, ¿no? Adelante, Luisa. Entonces, Lisandro, admirando el ornato pérsico que realzaba la figura del rey, la púrpura con una gran cantidad de oro y piedras preciosas, le contestó: con razón dicen que Ciro es afortunado, porque añade a su fortuna su virtud. Añade a su fortuna su virtud. Por eso, ¿sigo? Sí. Por eso a los ancianos nos es permitido disfrutar de esta manera. Aunque la edad nos impida gozar de otros placeres, gozamos del deseo de poder cultivar el campo hasta los últimos momentos de la vida. Sabemos y aceptamos que Mario Valerio Corvino, que fue cónsul 6 veces durante 46 años, practicó estos quehaceres y vivió en el campo cultivando sus tierras hasta los 100 años. Podemos afirmar que nuestros mayores pasaron en la política el tiempo que ellos consideraban necesario para ser denominados senes. Sin embargo, su vejez fue más feliz que la media del resto de los ancianos porque tenían más poder y menos preocupaciones. La corona de la vejez es la autoridad.
Otra vez el poder, ¿no? Sí. La corona de la vejez Es la autoridad. es seguir siendo persona, seguir siendo reconocido entre los otros, ¿no? Una vez que tú, bueno, pues te has apartado de la vida pública, ¿no? El senes sigue formando parte de la autoridad que gobierna el imperio, ¿no? Así es. Continúa. ¿Cuánta fue la autoridad de Lucio Cecilio Metelo? ¿Cuánta la de Atilio Calantino, en cuyo honor se escribió aquel famoso elogio? La mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que este es un varón único, el más importante del pueblo. Este poema está grabado en su tumba y con pleno derecho. Su fama es conocida por todos. Recientemente hemos conocido a otro gran hombre, Publio Craso, pontífice máximo, a quien después de Marco Lépido le sucedió en este mismo cargo. ¿Qué de decir de Paulo o del africano, o como he citado antes de Máximo, cuya autoridad residía tanto en sus sentencias como en sus movimientos de cabeza? La vejez tiene tanta autoridad que satisface mucho más que todos los placeres juntos de la juventud, sobre todo la edad de quien la ha ejercido la magistratura. Sobre todo la de quien ha ejercido la la magistratura. magistratura. Bueno, recordemos por no, sí, porque hay que matizar a Cicerón en su entusiasmo, ¿no? Recordemos que esta gente mantiene su autoridad en la ancianidad porque siguen siendo propietarios de grandes latifundios. Hombre, tienen poder y dinero. Por tanto, mantienen un poder económico, ¿no? Gracias a los derechos de propiedad que garantiza el Estado, que le asegura, digamos, esa autoridad, ¿no? Lee el siguiente párrafo. No obstante, debéis recordar que en toda mi disertación he defendido una buena ancianidad basada en unos buenos cimientos de la adolescencia. Se deduce, pues, lo que dije en otro momento, con el aplauso de todos, que la ancianidad es desgraciada si se tiene que defender con discursos. Ni los cabellos blancos ni las arrugas hacen surgir de repente la autoridad. Los frutos de la autoridad los produce la edad vivida honestamente desde el principio. Gracias, Luisa. Se deduce, pues, lo que dije en otro momento, con el aplauso de todos, que la ancianidad es desgraciada si se tiene que defender con discursos. Ni los cabellos blancos ni las arrugas hacen surgir de repente la autoridad. Los frutos de la autoridad, dice Cicerón, con ese idealismo patricio, los frutos de la autoridad los produce la edad vivida honestamente desde el principio. Y nosotros añadimos, y ricamente, ¿no?, desde el principio. Pues bien, una vida bien vivida, con un buen pasar y unas condiciones materiales que te colocan como un igual ante el resto de tus conciudadanos, es lo que te otorga la autoridad y el prestigio que te permite moverte como un igual ante el resto de la gente que te rodea. Gracias, Luisa. Eva, continúa tú. Cosas comunes como ser respetado. Cosas comunes como ser respetado, ser querido, que le cedan el paso a uno, ser acompañado al salir de casa y al volver de ella, ser consultado, hechos que nos gusta sean cumplidos con toda diligencia, son frutos honrosos, aunque parezcan insignificantes, no solo para nosotros, sino también para todos los ciudadanos. Cada cual se adapta a las costumbres del mejor modo. Se cuenta que Lisandro el Lacedemonio, a quien mencioné anteriormente, solía decir que la Lacedemonia era un lugar muy adecuado para la vejez. En efecto, jamás se ha agasajado tanto, ni se ha honrado a la vejez en ninguna otra parte como allí. Se cuenta que durante los grandes Juegos de Atenas, cuando se representaba una obra en el teatro, un anciano pasó por delante de los atenienses y ninguno se levantó. No se levantó. Aquí debe haber un punto que faltaba. Está mal. Pasó después por delante de un grupo de lacedemonios, que solo eran aliados, y al verlo, rápidamente se levantaron todos a la vez, cediéndole el sitio. El teatro, puesto en pie, les aplaudió intensamente. Uno de ellos dijo que los atenienses sabían perfectamente lo que había que hacer en semejante ocasión, pero que no querían ponerlo en práctica.
No querían hacerlo. Es decir, los atenienses sabían que tenían que cederle el paso y el asiento a un anciano, por supuesto, pero no les daba la gana hacerlo, ¿no? Los lacedemonios sí lo hacían, tenían otra disciplina con respecto al respeto a la vejez, ¿no? Continúa, Eva. Pero que no querían ponerlo en práctica. Colegio. En vuestro colegio existen muchos hombres preclaros. Sin embargo, según vamos avanzando en edad, nuestro ruego tiene preferencia, y no solo para los que envejecen con el honor conseguido por sus cargos públicos, sino también para los que tienen poder como los magistrados, augures mayores. Por lo tanto, ¿pueden compararse los placeres del cuerpo con las ventajas que da la autoridad? Pienso que los que gozan de estos placeres espléndidamente no han representado su papel en el teatro de vida como actores inexpertos, ni tampoco se derrumban en el último tramo de la vida. Sin embargo, los ancianos negligentes, según dicen algunos, están angustiados, son iracundos y difíciles. Incluso, si hurgamos, algunos son hasta avaros. Estos son vicios del carácter, no de la vejez. Pero la pereza y los vicios que he citado merecen una excusa para que parezcan aceptables, aunque no legítimos ciertamente. Ellos se consideran postergados, despreciados, burlados, y toda ofensa contra un cuerpo es odiosa. Pero todas estas cosas negativas se endulzan con un buen carácter y con el cultivo de la inteligencia. Todo se da, también entre hermanos, no solo en la vida, tal y como se representa en la obra Los hermanos Adelfoi de Terencio. Cuánta afabilidad en uno y cuánta dureza en otro. Así son las cosas. Lo mismo que no todo vino se avinagra con el tiempo, tampoco toda naturaleza se avinagra con la vejez. Aunque reconozco la acritud de la vejez, esta, como otras cosas, es inteligible y no es común ni persistente de ningún modo. No comprendo a los ancianos avaros que quieren todo para sí. ¿Puede haber alguien más absurdo que quien se preocupe de acumular más provisiones cuanto menos tiempo le quede de vida? Queda la cuarta causa, el hecho de que la cercanía de la muerte parece que atormenta y angustia a nuestra edad. Gracias, Eva. La muerte... Gracias. Nos dice, no comprendo a los ancianos avaros, a estos que acumulan y acumulan, ¿no? ¿Puede haber algo más absurdo que procurar acumular provisiones y cuanto menos tiempo te queda de vida, ¿no? Dice, y así introduce la cuarta causa de discusión, ¿no? Es verdad que la cercanía de la muerte inquieta, angustia, atormenta a las personas. Vamos a estudiarlo. Pilar, ¿cómo anda tu garganta? Bien, de momento. ¿Sí? ¿Te animas? Sí, sí, sí. Muy bien, adelante. La muerte, lógicamente, no puede estar muy lejos de la vejez. Desgraciado el anciano que no considere que la muerte debe ser despreciada después de una vida tan larga. Si la mente está ausente, la muerte se ignora totalmente. Si la muerte le conduce a una situación terminal, debe ser incluso deseada. No puede hablarse de una tercera disyuntiva. Atención a la modernidad, Atención. del discurso, ¿no? Desgraciado el anciano que no considere que la muerte debe ser despreciada después de una vida tan larga. Si la mente está ausente, si estamos, no sé, en coma, ¿no? Si la mente está ausente, la muerte se ignora totalmente. Si la muerte a uno le conduce a una situación terminal o de sufrimiento sin cura, entonces es que debe ser deseada, ¿no? Es lo que hemos pedido, ¿no? Ese derecho a la muerte digna durante centenares de años, ¿no? Claro, los romanos ricos tenían mayores recursos, ¿no? Bueno, igual que los ricos de ahora también, claro, evidentemente, ¿no? Los ricos siempre tuvieron mayores recursos, inclusive para tener una buena muerte.
Por tanto, dice Cicerón, no puede hablarse de una tercera disyuntiva. Continúa, por favor, Pilar. Así pues, ¿qué he de temer si no puedo ser desgraciado después de la muerte, ni tampoco puedo ser feliz? ¿Quién es tan necio, aunque sea un adolescente, que asegure que va a vivir hasta la ancianidad? Entre la juventud hay más muertes que entre la vejez. Los jóvenes caen más fácilmente en enfermedades de mayor gravedad y se recuperan en menor número. recordemos que en la época, Claro. que en la época de ellos, en la época romana, la mortalidad entre los niños era tremenda. Sí, probablemente no llegaba a la vida adulta más de la mitad de los hermanos, ¿no? de los que nacían. Y la mitad de las mujeres morían en el parto. Morían muy jóvenes, ¿no? Las mujeres. Entonces, claro, decir que la ancianidad está llena de enfermedades, perdona, que la guadaña ya la pasó la parca entre todos los jóvenes sobradamente. Y no hablemos de las enfermedades que vienen después, la peste, la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad seguramente moderna, ¿no? Todas las enfermedades propias de las aglomeraciones urbanas de la época, ¿no? Sin ningún tipo de salubridad pública. Y no hablemos de las heridas de guerra, de las infecciones, ¿no? Claro, es que los que llegan a viejos son una minoría muy seleccionada, ¿no? Son una minoría muy seleccionada, con una genética a prueba de bombas, ¿no? Continúa, Pilar. Sí, de hecho eso también les daba ese halo, ¿no? O sea, quiero decir, ese halo de la senectud y de la sabiduría, yo creo que también era porque eran supervivientes totales. O sea, también había un componente ahí también, de admiración. Claro. Pensad en nosotros, la generación del baby boom, ¿no? Llenos de pupas, llenos de quejas, de clamores, ¿no? Comparadla con la generación anterior a la nuestra, la de la guerra civil, ¿no? Que pasaron el hambre, las enfermedades, la represión, ¿no? Es decir, claro, es que los ancianos que han llegado hasta nuestra época son ancianos con una genética tremenda, ¿no? Es decir, pasaron todas las pruebas habidas y por haber, ¿no? En cambio, claro, nosotros, cualquier bacteria, ¿no? Hay que me enfermo, ¿no? Lástima que se toparon con Ayuso y se los cepilló rápidamente. Efectivamente. Mi suegra ha cumplido 98 años y se ha comido un plato de arroz al horno y una tarta de chocolate y le ha sentado perfectamente. Así es, Magdalena. Mi suegra, que también anda Bueno, ya... perdonad, pero aquí tengo que intervenir. Es que yo pienso que el arroz al horno que hacéis en Valencia tiene poderes curativas milagrosas y que No es lo el dudes. secreto de vuestra juventud y belleza. Ahí queda eso. Bueno, a ver si era yo voy eso, haciendo era la pelota. eso. Voy haciendo la pelota a ver si un día me invitáis a alguno. Era la morcilla, era la morcilla. No, pero qué cosa más rica, en serio. Seguro que eso tiene que sentar bien, seguro. Eva, cuando quieras, arrocito al horno, aquí. Que además Pepa lo borda. Adelante, Pilar. Pocos son los que llegan a la senectud. Si esto no sucediera, se viviría con más prudencia. Pero el buen juicio, la razón y el consejo están en los ancianos. Si no existiesen los ancianos, no existirían las ciudades. Pero vuelvo de nuevo al hecho de la muerte que siempre está amenazante. ¿Por qué la muerte es la desazón perenne de la vejez, cuando bien se sabe que está siempre presente y que también es común a la juventud? Yo mismo experimenté que la muerte es común a toda edad. Yo en mi queridísimo hijo y tú, Escipión, en tus hermanos destinados a la más alta dignidad, según opinión de todos. Lógicamente el joven espera vivir mucho tiempo, cosa que el anciano ya ha conseguido. El joven espera insensatamente porque hay algo más necio que tener por seguro lo que es en sí incierto y por falso lo verdadero. El anciano, al fin y al cabo, tiene lo que esperaba. Por esto mismo la vejez es mejor que la adolescencia. El joven espera, el anciano ya lo ha conseguido. Aquel quiere vivir durante mucho tiempo, este ya lo ha vivido.
casi nada el argumento, ¿no? Es decir, el joven espera, una joven promesa, ¿no? El anciano ya lo consiguió, ¿no? Por tanto, quien debería tener miedo no es el anciano, es el joven, ¿no? El que debería tener... el que debería andarse con preocupaciones, ¿no? Pero Jorge, estamos hablando desde algo que, no sé, como estos ancianos que tú mismo has dicho, que ya empezaban con una posición económica y además genéticamente, porque si esto lo comparamos un poco ahora en nuestra actualidad, no lo sé, pero los ancianos lo tienen muy mal, ¿eh? Viven solos, están cada vez menos... Es terrible. No sé. No hemos avanzado. Es que el modelo de familia y de cuidados ha cambiado radicalmente, ¿no? Claro. Con el paso de los milenios, ¿no? Cuando hemos cambiado la familia extensa por la familia nuclear y además nos han exiliado del campo a la ciudad y nos han metido en cuchitriles abyectos y además separados unas de otras y sin posibilidad de socorros mutuos, la red de socorros familiares, de amistades, de vecinos, se ha diluido en una masa informe de gente desconocida con la que nos codeamos, mejor dicho, con las que andamos a codazos todos los días en vez de apoyarnos unos en otros. Claro, ha cambiado completamente la configuración de la vida de las personas, ¿no? Entonces, si en la época de Cicerón el disponer de recursos materiales era fundamental para una vida tranquila y una vejez tranquila, en nuestra época cuádruple de todo ello, ¿no? Porque aún hoy, teniendo recursos materiales, la soledad a la que te aboca el estado, entre comillas, de jubilación, ¿no? Que te quedas aislado de tu entorno laboral y ya la vida te aisló de tu entorno familiar y de tus vecinos, esa soledad te coloca en una precariedad que no hay dinero que pueda pagar. Por más de que el dinero te va a ayudar mucho, ¿no? En esa situación, pero no va a cumplir con los afectos y con la cercanía que necesitan los cuidados. Eso es insustituible, eso no se puede comprar con nada, ¿no? Eso no se puede comprar con nada. Y es el modelo de familia, el modelo de relaciones humanas al que nos aboca la vida urbana y el poscapitalismo, primero el capitalismo y luego el poscapitalismo al que vamos, ¿no? Pero en un caso o en otro, los recursos materiales marcan una diferencia fundamental entre una buena vida, una buena vejez, y una mala vida y una mala vejez. Eso sin lugar a dudas, en todos lados, ¿no? Si además tenemos una estructura de cuidados desarticulada, entonces las condiciones materiales multiplican su importancia, pero también separan a la gente. Y el abismo que se genera entre quienes pueden disponer de esas condiciones materiales razonables y quienes no disponen de esas condiciones materiales, se multiplica. Continuamos la lectura. Compartimos pantalla nuevamente. Continúa, Pilar, por favor. Espera. ¿Dónde estoy? Espera, que me he perdido. Aquel quiere vivir durante mucho tiempo. Vale, sí, ya estoy viviendo. Aunque, oh dioses benévolos, ¿qué hay en nuestra naturaleza que dure mucho tiempo? Decidme exactamente el tiempo máximo.
Consideremos la edad del rey de los Tartesios, Argantonio, que gobernó a los gaditanos durante 80 años y que vivió 120. Sin embargo, ese tiempo tampoco me parece a mí algo muy duradero, pues siempre hay un final. Y cuando llega el final, lo pasado se ha borrado. Solo queda lo que has conseguido actuando recta y honestamente. Pasan ciertamente las horas, los días, los meses, los años. El tiempo pasado nunca se recupera y lo que vaya a suceder no puede saberse. Por lo tanto, el tiempo que se da a cada uno es para vivirlo. Por esto mismo se debe estar contento. El tiempo que se da a cada uno es para vivirlo. Y solo por esto, ¿no? Solo por esto ya es razón suficiente para estar contento. ¿Qué diferencia hay entre la vida de una mosca que vive 24 o 48 horas, ¿no? y la vida de una tortuga que vive 200 años, ¿no? o 300 años? ¿no? Si la mosca o la tortuga fueran conscientes de su tiempo, de su existencia, si tuvieran un yo de referencia para el que tener conciencia de sí, su vida, la vida de la mosca sería menos angustiosa que la de la tortuga, o la de la tortuga menos angustiosa que la de la mosca o que la nuestra. No, seguramente da igual que vivas 20 años, que 50, que 100, que 500. Al final, el tiempo es una medida relativa y lo que importa es lo que has vivido durante ese tiempo, ¿no? Viene a decir el estoico Cicerón. Un párrafo más, Pilar, y ya te libero. Ni siquiera, como gustaría en general, es necesario que el actor actúe en toda la obra hasta el final para ser aplaudido. Lo importante es que en el tiempo que se le asigne actúe con toda perfección. El breve tiempo de la vida es suficientemente largo para vivir bien y honestamente. Si por ventura se prolonga durante mucho tiempo, no sería más doloroso que la queja de los agricultores que se lamentan de que, superada la primavera, llega el verano y después el otoño. La primavera simboliza la adolescencia y como ésta muestra los frutos futuros. Así, el resto de las edades se acomodan a recolección y guarda de los frutos que son propios de las mismas. Gracias, Pilar. Lo importante es que en el tiempo que se le asigne actúe con perfección. Fijaos el símil que hace Cicerón con respecto al teatro. Sabéis que la palabra persona, que es un término jurídico, la palabra persona es la palabra con la que se designaban las máscaras que utilizaban los actores en el teatro. Persona propiamente es una ficción, como sabe cualquier abogado, ¿no? El concepto de persona, que para nosotros está naturalizado y tiene una biología que le subyace, en derecho la persona es una ficción. De hecho, hay personas físicas y hay personas jurídicas, ¿no? Hay personas con cuerpo biológico y personas con cuerpo Bitcoin, ¿no? Digamos, ¿no? Que están en el limbo. Porque para los romanos, que eran tremendamente inteligentes y sutiles en este tipo de análisis, la persona no es otra cosa que un haz, un atillo de derechos y obligaciones. ¿Vale? Y ese atillo de derechos y obligaciones es un atillo que tiene que comportarse de acuerdo a unas expectativas. ¿Vale? Esas expectativas que su comunidad recibe de esos derechos y obligaciones que le han sido asignados es lo que define el papel que como actor ese sujeto físico o jurídico tiene que representar en el teatrillo de la vida, en el teatrillo de la ciudad. La persona es alguien de quien se esperan cosas, sobre quien hay expectativas. Fijaos lo psicoanalítico que es este asunto, ¿no? Plantear al ser humano como una máscara, ¿no? Sobre quien hay
sobre quien hay una serie de expectativas. En la medida en la que el actor, en la que el sujeto asume su máscara, su papel, y representa su papel en la vida como toca, ha cumplido con sus obligaciones, ha cumplido con las expectativas que en la comunidad había para el papel que le habían asignado, ¿no? Y por tanto puede exigir también a su vez los derechos que le corresponden en función de haber cumplido propiamente con esa máscara, ¿no? Con ese papel. Es una persona, ¿no? Como tal. Por tanto, nos dice Cicerón en este pasaje tan interesante: ni siquiera como gustaría en general, es necesario que el actor actúe en toda la obra hasta el final para ser aplaudido. Lo importante es que el tiempo que esté en el teatrillo, lo importante es que el tiempo que él esté actuando, el tiempo que dure su papel, actúe con toda perfección. El breve tiempo de la vida es suficientemente largo para vivir bien y honestamente, es decir, para cumplir con tu hatillo de derechos y obligaciones. Continúa la lectura en Mercedes, por favor. El fruto de la senectud. Sí. El fruto de la senectud, como he dicho anteriormente varias veces, es el recuerdo y acopio de los buenos provechos. Sin embargo, todas las cosas originadas por la propia naturaleza se deben tener por cosas buenas. ¿Qué es más propio, según la naturaleza, que los ancianos mueran? También alcanza lo mismo a los jóvenes que se topan con una naturaleza adversa y repugnante. Me parece que la muerte de un joven es como sofocar la fuerza de una llama con un chorro de agua. La vejez, por el contrario, consumido el fuego, se extingue sin violencia, sin que ellos hagan nada. Las manzanas, si están verdes, no se desprenden de la rama a no ser por violencia. Por el contrario, caen por sí mismas y están maduras, si están maduras y muy sazonadas. Como la violencia quita la vida a los adolescentes, la madurez quita la vida a los ancianos. Una madurez que a mí me resulta agradable, de tal manera que yo llegaré a la muerte tranquilamente, como si después de una larga navegación, al llegar al puerto, volviera a ver la tierra. ¡Qué belleza! Sí, es precioso, ¿eh? Qué esplendor de poesía, ¿no? Emociona al leerlo. Sí, dice, lo que es duro, y eso lo tenemos a nuestro alrededor, lo que es terrible es la muerte en la juventud, ¿no? Esa vida que es arrancada por violencia, ¿no? Esa promesa que no llega, que no va a poder llegar a ser, ¿no? Pero al final las cosas tienen su ciclo, llegan a su final, y la vida que se extingue en la ancianidad, bueno, pues ha cumplido su ciclo como las manzanas que maduran en el árbol y que al final caen a tierra. Yo llegaré a la muerte tranquilamente, como si después de una larga navegación, al llegar al puerto, volviera a ver la tierra. Continúa, Mercedes. Siempre es inseguro en la senectud el momento final. Pese a ello, la vejez se puede vivir adecuadamente siempre que se sea capaz de cumplir una responsabilidad e incluso despreciar la propia muerte. Por lo cual resulta que la vejez se esfuerza más y tiene mayor ánimo que la juventud. Hasta la vejez, respondió Solón al tirano Pisístrato, cuando éste... Pisístrato. Perdón, sí es verdad, sí, Pisístrato. Cuando éste le preguntó hasta cuándo iba a seguir oponiéndose tan seguro de sí mismo.
El fin óptimo, sin duda, es vivir con una mente íntegra y con los sentidos en plena forma, pero la propia naturaleza destruye lo que ella creó. Con la misma facilidad que quien construye una nave, un edificio, de igual modo la naturaleza destruye al hombre y separa lo que ella misma unió. Como toda construcción reciente mal vertebrada se desmorona con facilidad, el breve tiempo que resta de vida ni debe ser deseado con avidez, ni ser rechazado sin causa. Pitágoras prohíbe que sin orden del emperador, es decir, de Dios, se abandone la estación y la cárcel de la vida. Del mismo modo, reza el epitafio del sabio Solón, que quiere que su muerte carezca de dolor para sus amigos y que no la lamenten. Desea, creo yo, ser querido por los suyos, pero no sé si lo expresa mejor que Ennio cuando dice: no quiero que me adornen con lágrimas, ni que se hagan funerales con llantos. Yo creo que la muerte... No creo que la muerte deba ser luctuosa cuando a continuación se espera la inmortalidad. El miedo a la muerte puede existir para alguien en algún momento de su vida, pero por breve tiempo, especialmente para el anciano, puesto que una vez muerto ya no existe esa sensación. Atención al argumento, ¿vale? Si esperas la inmortalidad, no tiene sentido que te preocupe la muerte. Pero en todo caso, la esperes o no a la inmortalidad, ese miedo a la muerte, dice, puede existir para alguien en algún momento de su vida, pero por muy breve tiempo, porque una vez muerto ya no existe esa sensación. Se acabó el problema de la mortalidad. Como decía Epicuro, la muerte no tiene por qué asustarte. Cuando tú estás, ella no está. Y cuando ella viene, tú ya te has ido. ¿Vale? Sí, no hay ninguna razón para estar preocupado. Dice, ¡ay, que viene la muerte, que viene la muerte! No, es que nunca te vas a cruzar con ella. ¿Vale? Sí, no estáis en dos planos diferentes, ¿no? Continúa, por favor, Mercedes. No obstante, debe ser objeto de reflexión para la adolescencia, de tal manera que no nos olvidemos de la muerte, sin cuya reflexión nadie puede sentirse tranquilo de espíritu. Es indudable que tenemos que morir, pero es incierto hasta el último momento. Por lo tanto, ¿quién puede tener firmeza de espíritu temiendo a la muerte, siempre amenazante? Gracias, Mercedes. Paco, continúa tú. No creo necesario. No creo necesario, después de tan larga perorata, traer a la memoria a Lucio Bruto, quien murió en defensa de la patria, ni a los 2 decios que arriesgaron su vida en una carrera de caballos para mantener la promesa dada al enemigo, ni a los Escipiones que quisieran hacer frente a los cartagineses con sus propios cuerpos, ni a tu abuelo Lucio Paulo, que pagó con su muerte la temeridad de su colega en la ignominia de Cannes, ni a Marcos Marcelo, después de cuya muerte el crudelísimo enemigo permitió que se le privara del honor de un entierro digno. Sin embargo, se ha de tener en cuenta a nuestras legiones, que con frecuencia avanzan con ánimo seguro y alegre por donde saben que jamás regresarán, como comenté en mis orígenes. Así pues, lo que los adolescentes ignorantes, incluso también los más aldeanos, desprecian, ¿es lo que van a tener los doctos ancianos? En general, según yo opino, la consecuencia de todos los anhelos produce la satisfacción de la vida. Los caprichos de la infancia son indiscutibles, pero ¿acaso los jóvenes los echan de menos? También cuando llega la juventud tiene sus propios entusiasmos,
Pero ¿acaso lo reclama la edad media y la adulta? Los apegos de la edad madura tampoco se buscan en la vejez. Existen también las últimas inclinaciones propias de la vejez, que van desapareciendo como sucede con los deseos propios de cada edad anterior. Sucede lo mismo con las propias voluntades de la ancianidad. Cuando llega la saciedad de la vida, se crea el momento ya maduro para la muerte. Yo mismo no entiendo por qué motivo no me atrevo a exponer mi opinión acerca de la muerte, pues cuanto más cerca estoy de ella, creo que vivo más consciente de su realidad. Yo pienso que vuestros padres, el tuyo Escipión, el tuyo Lelio, preclaros varones y muy amigos míos, viven su vida, una vida digna de ser llamada así. Pues mientras el alma, arrojada del domicilio celestial y casi hundida en la tierra, lugar opuesto a la divina naturaleza y a la eternidad, está aprisionada en esta estructura del cuerpo, tenemos que realizar trabajos gravosos y obligaciones impuestas por necesidad. Sin embargo, creo que los dioses inmortales han infundido el alma en el cuerpo humano para que haya quienes vigilen la tierra y, contemplando el orden astral, emiten en el modo y constancia de la vida. A mí me impulsa creerlo, no solo la razón de este debate, sino también la reconocida autoridad y nobleza de los mejores filósofos. Yo había entendido que Pitágoras y los pitagóricos, a quienes se denominaban filósofos itálicos, casi colonos nuestros, jamás pusieron en duda que tuviéramos un alma emanada de la divina inteligencia universal. Lo demostraban con aquellos argumentos que Sócrates había expuesto sobre la inmortalidad del alma en el último día de su vida. Sócrates, que según el oráculo de Apolo es considerado el más sabio de todos los seres humanos. ¿Qué más? Estoy convencido y así pienso, puesto que tanta es la rapidez de pensamiento de las almas, tantos los recuerdos de las cosas pasadas y tanta la prudencia acerca de las cosas venideras, tanto las artes, tanta la profundidad de los conocimientos, tantos los inventos que la naturaleza abarca, que ésta no puede ser mortal. Y puesto que el espíritu está siempre en movimiento y no tiene principio porque se mueve a sí mismo, tampoco tendrá fin, porque nunca se abandonaría a sí mismo. Y puesto que la naturaleza del espíritu es simple, no puede tener en sí mismo ninguna mezcla heterogénea y dispar. No puede ser dividido y por lo tanto no puede morir. Los hombres saben muchas cosas antes de nacer, puesto que los niños no solo aprenden las artes más difíciles, sino que también asimilan otras que a primera vista parece que no entienden, pero que luego son recreadas en la memoria. Estas son, más o menos, las ideas de Platón. Fijaos cómo aquí Cicerón está haciendo un batiburrillo de la filosofía griega, ¿no? En general, ¿no? Podríamos decir la filosofía helenística heredada, y está diciendo, bueno, pues si tal como parece indicar la ciencia, tal como parece indicar la ciencia de la época, la filosofía, al desorden, al caos que nos rodea, subyace un orden que puede ser explicado, y esa es la base del pensamiento científico, del pensamiento racional y de la investigación, ¿no? Es decir, debajo del caos tiene que haber un orden que yo puedo indagar para poder explicar, pero para poder formular teorías, ¿no? Un orden que no está a la vista, pero que yo puedo, mediante el intelecto, proponer, mediante hipótesis, y comprobar mediante la práctica, ¿no? Mediante la observación. Si ese orden existe, quiere decir que podemos suponer que debajo de todo lo que hay
hay un orden que le subyace. Ese orden que le subyace no es otra cosa que la estructura del universo. El universo es un universo ordenado, aunque aparente ser un caos. Es un universo ordenado. Ese orden, que es lo que nosotros vamos a intentar indagar mediante nuestras leyes, mediante nuestra investigación teórica, ese orden es lo que llamamos su racionalidad. Y cuando nosotros le pedimos a la naturaleza que nos muestre sus causas y efectos, lo que le mostramos es que nos muestre su ley, que nos muestre su razón. ¿Sí? Bien, a esa ley, a esa razón que subyace al caos que se nos presenta ante la vista, es lo que los griegos llamaron el logos. El logos. ¿Qué es lo que propone Cicerón en este párrafo, atando cositas sueltas de la filosofía griega precedente? Que ese logos que subyace a todo lo que existe y que da cuenta de los movimientos de las estrellas, de los planetas, de los nacimientos, de las muertes, de la aparición y desaparición, de la luz, de la noche. Ese logos que subyace a todo lo que existe es, en alguna manera o en alguna de sus manifestaciones, el neuma, el ánima, el hálito que se insufla en la materia y que vivifica a los seres vivos, como diría, siguiendo a Aristóteles, ¿no? Es decir, las distintas formas de alma, ¿no? Las distintas formas de alma, pues hay unas que son las que dan vida y movimiento, y en algunos casos, como en los seres humanos, conciencia y razón, a los seres vivos. Ese hálito, ese logos que forma parte o que estructura la parte humana, que anima la materia que compone el cuerpo, porque sabéis que un cadáver y una persona que camina, en principio no hay ninguna diferencia material entre ellos, diría un griego. Entre un cadáver y una persona que camina, lo único que la diferencia es el principio vital que ha abandonado el cadáver y está insuflando los miembros de la persona que camina. Pues bien, ese principio vital es lo que la filosofía de la época llamaría el alma, y que es un alma, un principio vital, un logos, que forma parte de ese logos universal. Por tanto, cuando el ser humano muere, el logos no puede morir. Lo que muere del ser humano es la parte material que se corrompe y se disuelve en el resto de la naturaleza inanimada, sin ánima. Cuando decimos que algo es inanimado, decimos que no tiene ánima, que no tiene alma, que no tiene ese principio vivificador que lo puede poner en movimiento, ¿vale? Y aquí, siguiendo esa argumentación, ese batiburrillo de filosofía griega que hace Cicerón, nos dice: puesto que el espíritu está siempre en movimiento y no tiene principio porque se mueve a sí mismo, tampoco tendrá fin porque nunca se abandona a sí mismo. Y puesto que la naturaleza del espíritu es simple, no puede tener en sí mismo ninguna mezcla heterogénea o dispar. El logos es algo único, absolutamente homogéneo, que atraviesa todo el universo. No puede ser dividido y por lo tanto no puede morir. Es más, y aquí ya se agarra a las ideas de Platón, los hombres saben muchas cosas antes de nacer. Parece que está hablando Chomsky, pero no, está hablando Cicerón utilizando palabras de Platón, ¿no?
Los hombres saben muchas cosas antes de nacer. Hoy diríamos, los hombres venimos troquelados por una biología que define qué y cómo podemos conocer. ¿Sí? Nosotros venimos con una carga de instrucciones que están inscritas en nuestro cuerpo desde el momento del nacimiento, independientemente de la experiencia que vayamos a tener. Es más, esa carga que porta nuestro cromosoma y que se va a expresar biológicamente en nuestra organización celular, cuando esa organización celular tenga experiencia de la vida, se enfrente al medio, asumirá esa experiencia como información, como aprendizaje, e irá configurando el soma, la forma en la que esa configuración biológica definida genéticamente se va a expresar en la vida. Bien, pues para un griego que ha estudiado a Platón, ese ánima que se ha disuelto otra vez en el logos universal tras la muerte del cuerpo, ¿no?, ha vuelto otra vez al mundo, diría Platón, de las ideas, ¿no?, al mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas ve la verdad. En el mundo de las ideas ve el todo, porque como forma parte del logos, comprende la razón universal. Lo que ocurre, que Platón decía que las almas, antes de volver a incorporarse a los cuerpos, pasaban por una laguna del olvido, en la que olvidaban todo lo que habían visto en el mundo de las ideas, ¿no?, y se incorporaban otra vez al cuerpo limpias del recuerdo de todo lo que habían visto en el mundo de las ideas. Por eso Sócrates decía que aprender es recordar. Y Sócrates decía que la labor del maestro no es la de enseñar nada, es la de hacer de partera, ayudarle al niño, ayudarle al alumno a sacar de sí, a dar a luz lo que el olvido sepultó en la mente de las personas. La labor del maestro, para un socrático, es sacar lo que se olvidó en ese tránsito del mundo del logos, del mundo de las ideas, al mundo de la vida. Bueno, ya veis, es un batiburrillo, ¿vale? Y no se puede asignar esto que yo acabo de describir a ningún filósofo en concreto, es un batiburrillo, es un reunido de distintas proposiciones desde Sócrates en adelante, que es un poco la idea que está recogiendo el pensamiento o la manera de expresarlo de Cicerón en este párrafo, ¿vale? Los hombres saben muchas cosas antes de nacer, y puesto que los niños no solo aprenden las artes más difíciles, sino que también asimilan otras que a primera vista parece que no entienden, como por ejemplo cuando decís un niño, ¿cómo aprende a caminar un niño? ¿Cómo aprende a hablar? Chomsky diría, es imposible que un niño aprenda a hablar por imitación. Es imposible. Es imposible que un niño a los 4 años o a los 3 años y medio, en cualquier cultura mundial, un niño sea competente lingüísticamente. Si lo que va a aprender lo va a aprender solo por imitación. Es imposible. Es imposible que el niño pueda comprender y trabajar con las estructuras gramaticales de cualquier lengua natural. Para que pueda hacerlo, ese niño tiene que haber venido al mundo con una estructura innata, con una estructura inscrita en su biología que le permite experienciar los sonidos y los gestos que tiene a su alrededor y construir a partir de ahí el lenguaje natural que forma parte de su comunidad. Los hombres saben muchas cosas antes de nacer, puesto que los niños no solo aprenden las artes más difíciles, sino que asimilan otras que a primera vista parece que no entienden, pero luego rápidamente, podríamos decir, son recreadas en la memoria. Aquí tenemos a Platón, ¿no?, con ese concepto de las ideas que se han olvidado. Estas son más o menos las ideas de Platón. Continúa, por favor, Paco.
Así habló Ciro el Mayor. Aquí. Así habló Ciro el Mayor cuando se estaba muriendo en la obra de Jenofonte. No penséis, mis queridísimos hijos, que yo cuando os deje no voy a estar en ninguna parte ni voy a ser nada. Mientras estaba con vosotros por las gestiones que llevaba a cabo, veíais y comprobabais que mi espíritu vivía. Pues bien, debéis seguir creyendo que este mismo espíritu sigue existiendo, aunque no lo veáis. El honor de los varones ilustres no permanecería en nuestra memoria después de su muerte si sus espíritus no se hubieran esforzado por aportar algo a la humanidad. Yo nunca he estado convencido de que sus almas solo vivían mientras estaban pegadas a sus cuerpos, ni que los abandonaban una vez muertos, ni de que sus espíritus estaban carentes de pensamientos, sino que cuando comienzan a ser puros e íntegros, liberados de su contaminación corporal, entonces llegan a ser sabios. Además, dado que la naturaleza del hombre es destruida por la muerte, es evidente hacia dónde se dirigen los restantes asuntos, hacia el origen de donde ha surgido. Sin embargo, el alma no se manifiesta nunca, ni cuando está presente pegada al cuerpo, ni cuando está ausente. Ciertamente, conocéis que nada hay más semejante a la muerte que el sueño. Los espíritus de los que duermen expresan en grado sumo su divinidad. Por eso se comprende que prevean acontecimientos futuros y cómo será su futuro una vez que se hayan liberado plenamente de las ataduras del cuerpo. Si las cosas son así, alabadme como a un Dios, pues si el alma ha de morir al mismo tiempo que el cuerpo, también vosotros, que veneráis a los dioses, que vigilan y gobiernan toda la hermosura, debéis conservar nuestra memoria piadosa e inviolablemente. Aquí veis cómo tampoco los romanos tenían muy claro eso de la inmortalidad. Era, como diríamos hoy, una hipótesis de trabajo. ¿Vale? Sí. Una cosa es que pensemos que racionalmente ese logos debe estar ahí, y otra cosa es que la individualidad del sujeto esté ahí. ¿Vale? Es decir, que el sujeto, al disolverse en el logos universal, ese ánima mantenga su individualidad. Eso querría decir que el alma necesariamente no tiene por qué morir, pero a lo mejor el sujeto sí. ¿No? Pero a lo mejor el sujeto sí. Una cosa sería el alma, el espíritu vital, y otra cosa es el sujeto. Y entonces así dice este caballero, dice: alabadme pues como a un Dios, pues si el alma ha de morir al mismo tiempo que el cuerpo, también vosotros que veneráis a los dioses, que vigilan y gobiernan toda esta hermosura, debéis conservar nuestra memoria piadosa e inviolablemente. Para la mayoría de los romanos, la verdadera muerte no es la muerte física, es el olvido. De hecho, el mayor castigo que se podía hacer a un traidor a la patria era la damnatio memoriae, el borrar todo rastro de memoria de su existencia, de sus hechos, ¿no? Era un castigo bastante usual en la antigüedad, borrar la memoria. Y es probablemente el mayor castigo que puede recibir un ser humano en un mundo como era el mundo antiguo, el mundo previo al cristianismo, ¿no? En el que no se consideraba seriamente, digamos, la posibilidad de una existencia ultraterrena o de un alma con un yo que se mantuviera más allá de la muerte, ¿no? Y entonces, claro, los seres humanos, igual que los faraones, igual que en el mundo egipcio, se guardaban las momias, ¿no? Y mientras la momia estuviera ahí,
podíamos pensar que el sujeto seguía ahí, ¿no? Aunque fuera en otra forma. En el mundo clásico, el ser humano sigue ahí mientras sea recordado. De ahí la importancia de los lares en las familias romanas, la importancia de guardar la memoria de los antepasados y la importancia de guardar la memoria de las personas singulares que ayudaron a la comunidad. Por eso que Eneas, cuando huye de Troya, como símbolo, que es el símbolo de la piedad romana, ¿no? De la pietas, que no tiene nada que ver con la piedad cristiana, ¿no? El Eneas, cuando consigue huir de Troya, huye con su padre a los hombros, como símbolo del respeto y el amor a los mayores, pero el padre lleva en sus brazos los símbolos de adoración de los muertos de la familia, ¿no? Los elementos con los que se adora a los espíritus de los antepasados. Y en una mano, a hombros, carga con su padre, y en otra mano lleva a su hijo, ¿no? Esa es la imagen de la pietas latina, que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Eneas llevando a hombros a su padre que carga la memoria de los antepasados, y en la otra mano a su hijo pequeño, como promesa del futuro que vendrá. Continúa, Paco. Así habló Ciro a punto de morir. Nosotros, si os parece bien, consideremos nuestras opiniones. Nunca me convenció nadie, Escipión, de que tu padre Pablo, ni tus abuelos Pablo y el africano, ni otros muchos hombres ilustres, a quienes no es necesario citar, que llevaron a cabo tan grandes hazañas, habían pasado a la memoria de la posteridad, si ellos no hubieran conocido con anterioridad en su alma que la posteridad les pertenecía. ¿Acaso piensas que yo, como lo hacen otros ancianos, pueda vanagloriarme de mí mismo cuando los días de mi gloria y de mi vida están a punto de finalizar, aunque he llevado a cabo tantos esfuerzos diurnos y nocturnos en tiempo de paz y de guerra? ¿Acaso no es mucho mejor llevar una vida de descanso y tranquilidad sin ninguna inquietud ni trabajo? No obstante, desconozco el modo en que el espíritu, una vez muerto, atento siempre, observa la manera que tenga que vivir la posteridad. Si no fuera así, que los espíritus no fueran inmortales, el ánimo de los mejores no se inclinaría hacia la inmortalidad y la gloria. ¿Por qué precisamente los más sabios mueren con un espíritu muy sosegado y los necios muy desasosegados? ¿Acaso no os parece que este espíritu, que ve más y con más amplitud, se da cuenta que él se acerca a una situación mejor? Por el contrario, el de mirada más astuta no lo comprende. Más obtusa, el de mirada más obtusa, no lo comprende. Obtusa, todo lo contrario. Obtusa no lo comprende. En mi tesis expreso claramente que deseo ver a vuestros padres, a quienes veneré y aprecié, y deseo vivamente reunirme con los que conocí y con los que escuché y leí y también con los que escribí. Nadie me apartaría fácilmente de ese lugar, donde sin duda no me reconocerían como le sucedió a Pelias. Y si algún día Dios me concediera volverme de esta edad a la de niño otra vez y llorar en la cuna, me resistiría mucho, pues no quiero desde el fin de la carrera volverme otra vez al principio. No quiero desde el fin de la carrera volver otra vez a empezar, ¿no? Volver otra vez al principio. A ver qué nos queda ya. Yo creo que ya estamos acabando. Sí, venga. Paco, ánimo. A ver. Que ahora me he perdido. A ver. En fin, ¿qué tiene la vida de cómodo? En fin, ¿qué tiene la vida de cómodo?
¿por qué más bien nos aporta trabajo? No me parece lícito quejarme de mi vida como hicieron con frecuencia muchos y algunos de ellos eruditos. No me arrepiento de haber vivido, pues he vivido de tal manera que no considero que mi nacimiento haya sido en vano. Me aparto de la vida como de una hospedería y no como de mi propia casa. Sin embargo, supongamos que la vida produzca seguridad o satisfacción o bien límite natural. La naturaleza nos dio una posada para detenernos, pero no para habitada. Oh día memorable, cuando yo llegue a aquella reunión de los espíritus, cuando me aleje de esta revuelta y confusión. Me uniré en efecto con estos hombres ilustres de los que ya he hablado y también me uniré con Catón, el hombre más honorable que ha existido nunca, cuyo cuerpo fue incinerado por mí, en lugar de ser yo incinerado por él, como hubiera sido lo adecuado. Pero su espíritu no solo no me abandonó, sino que mirando hacia atrás se dirigió hacia aquellos lugares a donde yo llegaré también algún día. He considerado que mi espíritu va a soportar con toda fortaleza mi caída, no porque lo sobrelleve con ánimo equilibrado, sino porque yo mismo me consuelo considerando que entre nosotros la separación y alejamiento no serán duraderos. Fijaos qué interesante, porque esto va a enlazar con el siguiente tema que vamos a ver. He considerado que mi espíritu va a soportar con toda fortaleza mi caída. Aquí podríamos decir que Cicerón peca un pelín de optimismo, ¿no? Porque esto es un deseo, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y al final es solo en el momento final donde este asunto se resuelve, ¿no? Y donde es ahí donde cada uno hace recuento de su vida y ve, pues, cómo afronta el trance en el que en ese momento está. Esto es lo que va a tratar Séneca con posterioridad. Cómo afrontar ese momento, ¿no? Y va a dejar claro Séneca que, y esto creo que es muy importante, y creo que Magda esto es algo que ha trabajado durante mucho tiempo, es el aprender a morir. Para llegar a ese trance, para llegar a ese momento, hay que estar preparado. No puedes dejar que te atropelle, ¿no? Y la filosofía, dirá Séneca, es un aprendizaje, un ejercicio para aprender quién eres, de dónde vienes, a dónde vas y cómo afrontarlo, ¿no? Esa es la gran enseñanza, digamos, ¿no? Diría Séneca de la filosofía, ese aprender a vivir y a llegar a ese momento final, ¿no? Continúa, Paco. Para mí, Escipión, tú y Lelio, que según me dijiste solíais hablar sobre estos asuntos, pienso que la vejez es breve y no solo no es molesta, sino que es agradable. Pues si me equivoco en esto, es decir, que yo creo que el espíritu del hombre es inmortal, hierro conscientemente y no quiero arrancar de mí este error en el que me deleito mientras vivo. Aquí veis cómo Cicerón no afirma el asunto, ¿no? Dice, oye, esto es lo que yo creo y es en lo que a mí me permite, esta creencia, digamos, es la que a mí me permite afrontar esta perspectiva con mayor dignidad, ¿no? Pero bueno, oye, si no es así, tampoco pasa nada. Es en lo que yo me deleito, ¿no? Para pensarlo. Continúa, Paco. En todo caso, como piensan algunos filósofos epicúreos, una vez muerto, no he de sentir, no he de temer que los filósofos se rían de mi error. Si realmente no vamos a ser inmortales,
es deseable que todo hombre muera en un momento oportuno. La naturaleza tiene, como todas las cosas, un límite de existencia. La vejez es el final de una representación teatral cuya fatiga debemos huir, sobre todo y especialmente una vez asumido el cansancio. Estos son los comentarios que os tenía que exponer sobre la vejez. Quieran los dioses que lleguéis a ella y que la podáis experimentar y comprobar por vosotros mismos, teniendo en cuenta lo que os he comentado. Bueno, muy grande, ¿no? Sí, muy denso. Muy denso, muy Muchísimo. profundo, muy bello. Es difícil, es injusto, ¿no? Es decir, después de leer a Cicerón os dais cuenta que a uno se le pone el morro fino y ya es difícil probar cualquier otra cosa, ¿no? Sí, es verdad. Son niveles, alcanzan niveles de belleza literaria tan altos que, claro, ya el resto de lo que uno lee por ahí pues parece corintellado, ¿no? Al lado de esto, ¿no? Pero bueno, si esto os parecía grande, o si os pareció grande, preparaos que cuando leamos algo de Séneca, se os va a quedar la boca abierta. Claro, es que estamos ante los poetas latinos más importantes de su ciclo y probablemente estamos ante un conjunto de poetas, de escritores, de filósofos que han marcado el canon de la literatura universal. Cuando hablamos de Virgilio, cuando hablamos de Cicerón, cuando hablamos de Lucrecio, cuando hablamos de Séneca, es decir, es que estamos ante los poetas más importantes, ante los escritores y pensadores más importantes de su época y que marcaron el canon de las letras para los siglos posteriores. Y estos, como veis, mirando a Epicuro, a Platón, a Aristóteles y todos juntos a Homero, ¿no? Es decir, hay una sucesión en la construcción de la literatura, del pensamiento y de la filosofía que arranca en Homero y llega hasta nuestros días, ¿no? Y todos mirando hacia atrás, como decía aquel otro, como enanos a hombros de gigantes, tratando de ver un poquito más allá de lo que vieron nuestros antecesores. Pero si nos falla el gigante que tenemos abajo, no vemos absolutamente nada, ¿no? Son esos gigantes a partir de los que se construye toda nuestra imaginación y toda nuestra manera de ver el mundo, incluida la ciencia contemporánea, ¿vale? Es decir, todo, absolutamente todo lo que tenéis a vuestro alrededor. Vamos a continuar la lectura del texto de Simón hasta que lleguemos a Séneca, y ahí lo dejaremos para la semana que viene y ya empezaremos con Séneca la semana que viene. Una aclaración antes de nada. Cicerón nació en el menos 106 y murió en el menos 43. ¿Vale? Entre el menos 106 y el menos 43. Escribió este libro, escribió este ensayo sobre la vejez un par de años antes o un año antes de morir. Cicerón es contemporáneo del otro gigante del pensamiento helenístico, que es Lucrecio. Lucrecio vivió entre el menos 98 y el menos 55. Vivió durante la vida de Cicerón, vivió Lucrecio.
Pero Lucrecio no era estoico. Lucrecio era epicúreo. Pertenecía, así como los del Madrid y el Barça, de la época, pertenecía a la otra escuela, ¿no? A la escuela de los hedonistas, ¿no? Que luego ya lo iremos aclarando, veremos que el hedonismo, que el epicureísmo no tiene absolutamente nada de hedonista, es una parquedad absoluta, donde el filósofo busca la felicidad en base a la restricción de las necesidades y de los deseos, ¿no? Y entonces, como decía Epicuro, con una buena charla, un trozo de queso y un vaso de vino, oyes, la mar de contentos, ¿no? Sí, la mar de contentos, ¿no? No es el hedonismo de la libido, ni de las comilonas, ni mucho menos, ¿no? Bien. Lucrecio representa la formalización del epicureísmo, la formalización del pensamiento atomista, físico, ético de Epicuro. Y su gran obra, De Rerum Natura, es un monumento, es una catedral filosófica al que algún día le tendremos que dedicar un seminario porque lo merece sobradamente, probablemente como pocos filósofos. De Rerum Natura es una construcción filosófica completa, con pretensiones de totalidad, como pocas de las que se han hecho en la historia de la filosofía, que pretende unir la física, la naturaleza, la ética y la política en un gigantesco sistema que arranca desde el atomismo griego, desde el atomismo de Demócrito, hasta la construcción ética de Epicuro. Y lo escribe en este enorme poema, probablemente el más largo de la literatura latina, que se llama De Rerum Natura, o La naturaleza de las cosas. ¿Vale? La naturaleza de las cosas. Bien, el editor en Roma de la obra de Lucrecio, según Jerónimo, fue Cicerón. Nosotros disponemos de la obra de Lucrecio, el gran epicúreo, gracias al trabajo de edición, cotejo y corrección que hizo Cicerón, y las copias que se hicieron en época de Cicerón y por mano de Cicerón, y de las cuales algunas fueron redescubiertas después de la Edad Media, en 1417, en algún monasterio perdido de estos, y gracias a ello las hemos podido recuperar, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de Cicerón, y cuando Cicerón critica a Epicuro, lo critica porque es un gran amante de Epicuro y un gran conocedor de la obra de Epicuro a través de Lucrecio, ¿no? No es el caso de Séneca. Cuando luego leamos a Séneca, vamos a ver las citas de Séneca, que son claramente epicúreas, y donde Séneca está mucho más pegado a Epicuro que Cicerón. Hecho esta salvedad y hecho este Kit-Kat para comprender estos tres autores, vamos ahora a ver la crítica que hace Simón de Beauvoir al texto de Cicerón. Página 146 del libro este. Los que tenéis la otra edición, tiene otra paginación. Continúa con la lectura Magdalena, por favor. Adelante. En esta perspectiva es como hay que leer el De Senectute de Cicerón. A los 63 años, siendo senador, compone una defensa de la vejez para probar que la autoridad del Senado, conmovida desde hacía mucho tiempo, debía ser reforzada. En la época en que Cicerón escribe, los nobles y los ricos solo creían en sus placeres y en sus ambiciones, pero en público adoptaban una máscara y respetaban los valores consagrados. Sobre esto se apoyará Cicerón.
En particular, desde que había empezado la decadencia del Senado, el estoicismo se había introducido en Roma en forma desvirtuada. Los senadores lo habían convertido en una ideología conservadora. El mundo es armonía. Todo lo que es natural es bueno. Cada elemento debe estar satisfecho con el lugar que le es asignado en el seno del todo. Es preciso respetar el statu quo y dejar sus privilegios a los privilegiados. Ecos de estas ideas cómodas se encuentran en el de Senectute. En la extrema miseria, la vejez no puede ser soportable ni siquiera para un sabio, admite Cicerón. Pero los míseros no son senadores y de esto se trata. Cicerón quiere demostrar que la edad, lejos de descalificarlos, aumenta sus aptitudes. Para ello finge dar la palabra a Catón el Viejo, que todavía a los 80 años estaba en posesión de todas sus facultades. La vejez tiene mala fama, reconoce Catón, pero es por causa de prejuicios que se dedicará a destruir. La vejez no produce más nada, dicen. Es falso. Las grandes cosas se realizan gracias al consejo, la autoridad, la sabia madurez de que la vejez, lejos de estar desprovista, está por el contrario más abundantemente dotada. Los estados siempre han sido arruinados por los jóvenes, salvados y restaurados por los viejos. Catón niega que estos estén disminuidos. El viejo conserva todo su espíritu con tal de que no se renuncie a ejercerlo ni a enriquecerlo. Cicerón nombra a Sófocles, Homero, Hesíodo, Simónides, Isócrates, Gorgias, Pitágoras, Demócrito, Platón y muchos otros en apoyos de esta afirmación. Refuta la opinión de Caecilius, que decía: lo que me parece más lamentable en la vejez es sentir que esta edad es odiosa a los jóvenes. En segundo lugar, dicen, el viejo no tiene fuerzas, pero las fuerzas físicas no son nada. Milón llorando por sus brazos. Ah, ya están muertos. Solo provoca desprecio. Cualesquiera que sean las debilidades y la languidez de un hombre que da lecciones de sabiduría y de virtud, siempre lo consideraré afortunado. Catón declara que a más de 80 años se mantiene ágil y alerta. Hay viejos que tienen mala salud, pero también hay jóvenes enfermos. Esa impotencia de la vejez, llamada vulgarmente segunda infancia, no se ve en todos los viejos, sino en aquellos que son por naturaleza pobres de espíritu. Cicerón repite a continuación el lugar común expuesto en la República. Se dice que el viejo conoce pocos placeres. Ello significa que está a salvo de las pasiones y los vicios, que es el más envidiable de los privilegios. Para compensar su benéfica impotencia, Catón le propone los placeres de la mesa, los de la conversación, el estudio, la literatura, la agricultura. Afirma especiosamente: cuando se está privado de lo que no se desea, la privación no es muy dolorosa. Sin embargo, se puede sentir con mucha más intensidad la mutilación que mata en nosotros el deseo que la frustración de un placer. Haber perdido un sentido es más desolador que no poder saciarlo siempre. Afirma también, olvidando las observaciones tan justas de Aristóteles, que los defectos atribuidos a la vejez no provienen de la edad, sino del carácter. En las adelfas hay un viejo encantador y otro detestable. De ello extrae una conclusión edificante. La vejez es amable y feliz cuando corona una vida virtuosa. Por fin llega a dar un argumento tan absurdo como este. La muerte castiga tanto a los jóvenes como a los viejos. La prueba es que estos son muy escasos. La prueba de que castiga más a los jóvenes que a los viejos es que hay pocos viejos. Adelante. Por lo demás, no tiene nada de temible. Todo lo que es natural debe ser considerado bueno. Esta conclusión, inspirada en el estoicismo, hubiera podido dispensarlo de escribir su tratado La vejez es tan natural como la muerte. A 100 años de distancia, Séneca sostiene, con mucha mayor concisión, las mismas ideas que Cicerón y por razones análogas en las cartas a Lucilius. Séneca fue de los hombres más ricos de su tiempo. Exiliado por Claudio, llamado por Mesalina y convertido en preceptor de Nerón, cuando éste subió al trono, utilizó su influencia para reavivar la influencia del Senado
contra la Agripina. Agripina era la madre de Nerón. ¿Vale? Cuando murió su marido, quiso ser ella la que pudiera gestionar el poder a través del control del hijo, ¿no? Continúa. Participó en el reparto de la fortuna de Británico, llegó a ser cónsul y empleó todos los medios para imponer su política. Fue cómplice del asesinato de Agripina. Hacia el 62 pidió su retiro. Nerón se lo negó. Séneca era una garantía para la opinión senatorial a la que representaba ante Nerón. Continuó desempeñando este papel de rehén, pero desplegó menos actividad y permaneció más a menudo encerrado en su casa. Sabéis que, Entonces, como dice la nota Magdalena, al final, en una de las múltiples conspiraciones para quitarse de encima a este Nerón, que parece ser que era un loco, ¿no? Bueno, pues le pillaron a él y le condenaron a muerte y le obligaron a suicidarse, ¿no? Que fue como lo resolvió Séneca, ¿no? Continúa, Magdalena. Entonces, a los 61 años de edad, escribió las cartas. Profesaba el estoicismo en la forma desviada que he descrito. Este optimismo interesado y su actitud política en favor del Senado le dictan sus observaciones sobre la vejez. La vejez es buena, como todo lo que es natural, y no acarrea ninguna decadencia. Acojamos bien a la vejez, mimémosla, abunda en dulzuras si se sabe sacar partido de ella. Los frutos solo tienen todo su sabor en el momento en que pasan de maduros. Es una época exquisita, aquella en que uno se desliza por la pendiente de los años con un movimiento que no tiene nada de brutal. Si se quiere, eso mismo viene a reemplazar al placer, no sentir necesidad de él. Carta 12. Y en la carta 20, el alma está en su verdor y florece al no tener ya con el cuerpo gran comercio. Gracias, Magdalena. Bueno, veis que si dejamos así a Séneca, parecen citas de calendario, ¿no? Y no, claro, esto no refleja ni por aproximación la profundidad y extensión del pensamiento de Séneca. Pero como Simón cita dos cartas, cita la carta 20 y la carta 26 de las cartas de Lucilius, que son 124 cartas, es probablemente el trabajo más largo que hizo Séneca, son dos enormes volúmenes, y ella cita estas dos cartas. Os voy a proponer la semana que viene, para catar un poquito la belleza y la profundidad de esta filosofía en esta etapa del estoicismo, os voy a proponer que leamos tres cartas de las de Lucilius. La carta 20, la 26 y la 33. Lo haremos igual que ahora, las pondré en pantalla. En este caso la traducción es excelente, forma parte de la biblioteca de Gredos. La traducción es excelente, está muy bien editada y creo que la vais a disfrutar muchísimo. Y como os dije, si os había parecido impresionante Cicerón, ahora vais a ver con Séneca, sí, que es algo espectacular, ¿no? Si os parece bien, ese es el plan para el miércoles que viene. Muy bien. Una pregunta, Jorge, sobre Cicerón. A ver, sí que me ha llamado mucho la atención que la crítica de Simón de Beauvoir, parafraseando algunas cosas de Cicerón, menos mal que lo hemos leído, porque si no hubiéramos leído el de Senectude, yo creo que se nos habría quedado como 4 pinceladas que no hubiéramos entendido nada. Cuatro frases de calendario, claro. He agradecido mucho que lo hayamos leído. Claro. Y mi pregunta es, la crítica, desde tu punto de vista, que le hace Simón de Beauvoir a Cicerón, tiene que ver con una crítica, la crítica tiene que ver con el sesgo de clase, con Totalmente. Es decir, la crítica que le hace Simón a Cicerón es que habla de la vejez de los senadores. Es una vejez un poco idealizada, claro, porque tiene que ver con todo ese... Es como decía aquel ministro de Luis Felipe, que ¿cómo se llamaba? El ministro Guizot,
¿no? Como decía Guizot, cuando la pequeña burguesía se quejaba de que había mucha pobreza en Francia, ¿no? Y entonces Guizot les dice, pues bueno, pero ¿qué os impide enriqueceros? ¿Enriqueceros, hombre? Si enriqueceros si dejaréis de ser pobres, ¿no? Sí, claro. Bueno, a Guizot le costó la revolución del 48, cayó la monarquía y con ello empezó la república, ¿no? Ese fue el resultado de esas tonterías, ¿no? En época, claro, Cicerón está hablando de la vejez de los ricos, de la vejez de los senadores. De una minoría absoluta. Claro, de una minoría que además se apoya sobre un ejército infinito de esclavos y de pueblos conquistados y de un imperialismo que va desde las Islas Británicas hasta la India, ¿no? Sí. Y encima pondera que estos, digamos, terratenientes, ¿está bien dicho? Sí. Claro. Entonces, claro. Yo hice la idea de los árboles, yo hice yo puse los arbolitos, sí. Y por supuesto mujeres no, ¿eh? No, las mujeres no existen, por supuesto. No existen, Entonces, no existían. Lo que Simón le está criticando a Cicerón, pero claro, es una crítica extemporánea, lógicamente, es decir, le está criticando, decir, hombre, ¿no? Te has olvidado del 99% de la población, ¿no? Es decir, ¿cómo es la vejez del 99%? Mujeres y pobres. Mujeres. ¿Cómo es la vejez de las personas que te sirven, ¿no? Claro, ahora bien, como bien decía Pepa, en una ocasión, cuando hablamos de Platón, cuando hablamos de Aristóteles, cuando hablamos de Cicerón, cuando hablamos de Séneca, no hay que menospreciarlo, ¿vale? Porque los argumentos que utilizan ellos son tan sólidos, son tan poderosos, son tan inteligentes, que si los hacemos extensivos a los pobres y a las mujeres y a los excluidos, a los esclavos, perfectamente válidos. Salen perfectamente como un argumento de racionalidad universal y universalizable. ¿Vale? Cuando Aristóteles decía que no se puede filosofar sin la barriga llena, es que lleva razón. Vamos a ver. Sí. Le podemos decir, joder, que eres un hipócrita, todo lo que tú quieras, pero lleva razón. No se puede filosofar si no tienes la barriga llena. ¿Vale? ¿Sí? Y cuando Cicerón dice que una vejez, que es la culminación de una vida bien vivida con unas condiciones materiales y de seguridad razonable, es que lleva razón. ¿Vale? Que en ese momento solo eso estaba al alcance de los terratenientes romanos es otra cuestión. Nosotros deberíamos pensar que como lleva razón, deberíamos hacer extensivas esas condiciones materiales al resto de la gente. Y nos vale perfectamente el argumento para, si lo aplicamos, si somos capaces de aplicarlo a los pueblos conquistados, a los esclavos, a los pobres. Yo supongo que un poco lo que estamos diciendo es que las dos cosas son verdad, pero es lo de siempre, como pasa en este caso con el sesgo de clase, pero con otras muchas cosas, con el sesgo de género y de raza y de todo. El tema es naturalizar los privilegios y obviar que para que tú seas privilegiado tiene que haber gente muy desprovista de derechos, ¿no? En cualquier caso, los cuidados recaen sobre esclavos, sobre mujeres, Ahí está. Pero es que a lo que comentabais antes, es que esto tiene mucho que ver con el pensamiento romano. O sea, no todos eran considerados personas. No todos. Su esquema de pensamiento es uno, como ahora nosotros podemos tener otro por nuestro contexto, pero es uno. Entonces, en ese uno no entra todo ser humano. El hecho mismo de que se esté pensando en la vejez como una fase de la vida, pero para lo que ellos consideran dentro de su forma de vida, en este caso Cicerón o Séneca, pues para los que ellos consideran que son sus semejantes.
que no es toda la población. Pero sobre todo en Roma se tenía muy en consideración que eso conllevaba una experiencia para poderla aportar, que eso era considerado, al menos en Roma, y era considerado en el Senado, y era considerado porque por eso tiraban del resto, como pensadores, como sabios, como personas que habían vivido. Por eso no se podía llegar al Senado si no tenías una determinada edad y unas determinadas circunstancias. Y supongo que por eso también pues Nerón no le permitió a Séneca jubilarse para que pudiera seguir prestando servicios. Claro, claro, claro. Así es, así es. Pero muy interesante haberlo leído. Es que si no, no. Lo hubiésemos entendido. Es que la filosofía hay que mamarla. Hay que mamarla y rumiarla, ¿no? Luego hay que masticarla y darle vueltas. Esto no vale que te den 2 PDFs y... No, no. Esto hay que leerlo. Y además a estos pensadores de esta categoría no se les puede leer fragmentariamente. Hay que leer su texto completo. Hay que leer el argumento completo. Porque son muy inteligentes, están muy bien planteados, ¿vale? Cuando tú lees el fragmento te quedas con la frasecita, ¿no? Es que Cicerón dijo no sé qué, nada. Esas son chorradas, esas son tonterías. Es decir, tú tienes que leer al pensador en su argumentación completa y luego lo juzgas y haces lo que te parezca, ¿no? Pero tienes que hacer el esfuerzo de entender su argumento. Y a partir de haberlo entendido y haber sido capaz de ponerte en su lugar y haberlo comprendido, bueno, pues ver cómo lo juzgas y cómo le das la vuelta. Esa es la auténtica actitud filosófica y que según Platón debería tener cualquier ciudadano. Además son textos que son bonitos de leer también literariamente. Es verdad. O sea que muy bien, estupendo. Y mucho más socializados, ¿no? Claro, 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 claro. Me alegro que os haya gustado, pues yo creo que la semana que viene Séneca os va a encantar, ¿vale? Seguimos avanzando. Por él. Bueno, Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Chao. Hasta luego, nos vemos. Chao. Chao. Hasta mañana.